Hola, ahora sí. Sí, bueno, como era el host, cuando él se desconecta se acaba. Pero ahora ya tengo ya soy host yo. Parece que como yo fui anfitrión, a la hora de que me desconecté, se pasó ese papel a alguien. No sé a quién, al azar habrá sido, no sé. Y bueno, ok, ahora ya está. Entonces, estoy compartiendo, a ver un ratito. Ya, a ver, voy a compartir pantalla ahora. Y ahora sí, deben poder ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe, se ve. Claro, sí, profesor. Uf, por fin, oye, qué bárbaro. Ya, ahora sí, todo bien. Bueno, entonces estábamos que íbamos a ver unos tipos particulares de funciones, o algunas propiedades específicas de funciones en general, ¿no? Este, caramba, el- el pincel tengo que cambiarlo un ratito. Brush Rocks, ups, creo que era aquí. Sí, ya, ahora sí debería estar. Ya, a ver. ¿Qué? Pero si yo acabo de cambiar. A ver, a ver ahora. Ya, ahora sí. Vamos a achicarlo. A ver. Ahora sí, ya está. Bueno, entonces estábamos que íbamos a ver qué cosa es una función simétrica. Sime, sime. Ah, creo que esto está interrumpiendo. Ya. Simétrica. Ahora sí. Ya le decía, esto tiene sentido únicamente si el dominio tiene algún tipo de simetría. Por ejemplo, el caso de que el dominio sea R tiene una simetría medio obvia, que es positivo o negativo, ¿no? Entonces hay una dirección positiva, una dirección negativa, y respecto del origen podemos pensar que hay puntos simétricos, ¿no? Por ejemplo, este punto, digamos el 3, es simétrico respecto del -3, ¿no? Ok, entonces una función simétrica, una función definida en R, ¿no? Tengo una función f definida en R con valores reales, vamos a pensar por ahora, es simétrica si, por ejemplo, se cumple que f de 3 es igual a f de -3. Y entonces su gráfica debería de aparecer el punto con el punto de imagen del -3 debería aparecer en la misma posición vertical que la imagen de 3. Es decir, la misma coordenada vertical, ¿no? Pero eso no debe ocurrir solamente para el 3, debe ocurrir para todo punto de la recta. En otras palabras, debe ocurrir que f de x debe ser igual a f de menos x para todo x en R. Estamos en el caso que el dominio sea R. ¿De acuerdo? Entonces este es un tipo de función importante que se llama función simétrica. Otro tipo importante de funciones, a ver, un ejemplo particular de función simétrica, bueno, ya habíamos visto uno, ¿no? F de x igual a x al cuadrado, ¿no? Definido en toda la recta, es una parábola, ¿no? También la solemos denotar como y igual a x al cuadrado. No es el único tipo de función simétrica. Por ejemplo, si esta parábola la multiplico por 3,
qué sé yo, por ejemplo, tengo esta otra función, 3x cuadrado, y le sumo 2, esta función va a ser simétrica, esta nueva función va a ser simétrica, también va a ser simétrica. ¿Por qué? Porque se cumple la condición. Esa es la única razón por la cual va a ser simétrica, porque se cumple la condición. Si yo coloco 3, aquí queda 27 más 2, ¿no? Si coloco menos 3, también va a quedar 9 por 3, 27 más 2. Así que voy a obtener el mismo valor tanto en más 3 como en menos 3. Y lo mismo para cualquier otro punto, otro número real, ¿ya? Entonces esa es la clave, ¿ya? Que se cumpla la condición. Si yo tengo potencias pares en donde aparece X, se va a cumplir, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo en donde se va a cumplir sería, por ejemplo, Y Profesor, igual a... una pregunta. Sí, ¿Y necesariamente debe estar definido para todos los reales? ¿O para todo el dominio? no, no necesariamente, podría ser, pero el dominio sí debe ser simétrico, ¿no? Es decir, el conjunto, el dominio, este conjunto, a ver, F de A a B. El conjunto A debe tener alguna simetría. Debe ser simétrico. ¿Ya? Para que tenga sentido. Por ejemplo, podría ser que yo tenga una función, la función, pensemos, f de x igual a seno de valor absoluto de x. Ya saben qué cosa es valor absoluto, simplemente le cambio. Es parecido en el sentido de que los negativos tienen el mismo valor que positivos, pero aquí le estoy tomando seno al valor absoluto de x. Esta va a ser simétrica, pero podría ser que esta función está definida únicamente para x en el intervalo menos pi a pi. No es toda la recta, es un intervalo finito, pero es un intervalo que tiene esta simetría de la recta, ¿no? Porque los negativos y los positivos dentro del intervalo están a igual distancia del cero, ¿no? Entonces tengo la simetría. Entonces esta también va a ser simétrica, ¿no? Entonces todos estos son ejemplos de funciones simétricas. Entonces, profesor, por ejemplo, si yo tengo mi dominio desde -5 hasta 3 y tengo la función y igual a 2 desde -2 hasta 2, ¿esa función no es simétrica? Y igual a 2. Sí, y el dominio lo defino desde -5 hasta 3. Ya, o sea, aquí la función va a tener dominio, el dominio de f en este caso. A ver, todos estos son diferentes ejemplos. Le voy a poner aquí asterisco para, bueno, este es un comentario y estos son ejemplos, aquí hay varios ejemplos, ya. Entonces, tú me dices que el dominio sea de -2 a 2. Claro, pero la función solamente toma... No, no, no. La función toma de -2 a 2 y el dominio es de -5 a 3. Ya, en ese caso no tiene sentido decir que es simétrica, o al menos no el sentido usual, pues, ¿no? Porque uno podría decir, no, pero, digamos, si yo me restrinjo a -3 a 3, sí sale simétrica. Bueno, ok, hay esas particularidades, es verdad. Uno podría decir, bueno, sí es simétrica porque restringido al subdominio que tiene simetría, que sería el -3, 3, la función sí resulta siendo simétrica. Esta, de hecho, es simétrica porque, de hecho, es constante, ¿no? Así que está bien. Voy a tener los mismos valores en todo punto, además. ¿No? Entonces, uno puede decir, no, sí, sí tiene sentido hablar de simetría en el dominio -3, 3, ¿no? Simetría respecto al cero. También, pero aquí hay como una simetría más grande, ¿no? Porque la función es constante, es igual en todas partes, es una especie de simetría mejor todavía, o más fuerte, ¿ya? Pero no vamos a meternos todavía a esto, que son cosas que sí se discuten en matemática, pero todavía, por ahora vamos a pensar solamente en este tipo de simetría de negativos y positivos, ¿ya? Luego, pero la idea general ya la están captando, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en el plano, si el dominio fuera el plano, si el dominio fuera R2, ¿no? Yo tengo una función que va de R2 a R, ahí yo podría hablar de otros tipos de simetría. Por ejemplo, podría hablar simetría de, de eje positivo con eje X negativo, ¿no? Todo lo que está al lado derecho del eje Y, que tenga la misma forma que lo que está al lado izquierdo, ¿no? Puedo hablar de ese tipo de simetría, pero también podría hablar de una simetría respecto del origen, que todo lo que está aquí, por ejemplo, es decir, la imagen de un punto como este sea la misma que de un punto simétrico respecto del origen. Este de acá, por ejemplo, ¿no? En donde
está justamente en dirección opuesta, ¿no? El valor de la función sea el mismo en esos dos puntos. Entonces ahí podríamos hablar de una simetría diferente, una simetría respecto del origen, ¿no? Y eso para todo par de puntos que sea simétrico respecto del origen. Por ejemplo, estos dos puntos también y así. Entonces, simetrías hay muchos tipos, pero por ahora estamos pensando en una simetría bien sencilla, que son los positivos y negativos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Función periódica. Ok, función periódica. Es una función que se repite después de alguna cantidad de alguna distancia, digamos, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, ustedes conocen funciones periódicas, la función seno, ¿no? Aquí está el cero, la función seno se ve así, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se repite cada 2pi, ¿no? Aquí, por ejemplo, del 0 al 2pi, que está por acá, lo que viene después se ve idéntico, ¿no? Este 2pi. Profesor, Sí, una pregunta, ¿la función máximo entero podría ser periódica? la función máximo entero también es, perdón, no, la función máximo entero no es periódica. La función que es periódica es la parte fraccionaria. Ahorita vamos a ver ese ejemplo, ¿ya? Entonces, esta es función seno. Seno de x, ¿no? F de x igual seno de x. Vamos a ponerla. F de x igual a seno de x. Esta es la función seno, que es periódica. Entonces, para que haya una función periódica, a ver, recuerden que la condición clave, vamos a poner en color eh, diferente, ¿cuál es la definición? Esta es la definición de una función simétrica en la recta. Una función periódica en la recta, ¿cuándo es periódica? Cuando existe, uh, sí, cuando existe un cierto número, un k, número positivo, número real positivo, tal que f de x igual a f de x más k. Para todo x del dominio, ¿no? El dominio típicamente es todo R. Aquí sí debería ser todo R, ¿por qué? Porque la periodicidad debería seguir repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose indefinidamente. Entonces sí, pues para todo x en R. En el caso de la función seno, ¿cuál es este k? ¿No? Pues aquí está la condición que define qué cosa es una función periódica. A propósito, acá es a quien llamamos el período. Este es el período de la función. En el caso de la función seno, k es 2pi, ¿no es cierto? Y se va a repetir para cualquier x, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo este x, aquí yo tengo un valor que no es el más alto, es un poquito menor a 1. Tengo ese valor. Y ese valor se va a repetir luego de 2pi, justamente, ¿no? Que sería aquí. Este sería x y este sería x más 2pi, ¿no? Más 2pi ahí. Entonces, se dan cuenta, ahí se van repitiendo. Y esa es toda la idea de función periódica. Hay varios tipos de funciones periódicas, la función seno, la función coseno, la función, ahí está. Y entonces aquí conviene hablar de estos ejemplos, ¿ya? Ejemplo, la función máximo entero, ¿no? Que se denota así. Vamos a dar una definición con más cuidadosa, ¿ya? F de x igual a, se denota normalmente así, con este simbolito así como doble corchete, una cosa así. Es la función máximo entero. ¿Cómo se define la función máximo entero? Se define para todo R, ¿no? X en R, para todo X en R. ¿Cómo se define? Bueno, este número es un entero, entonces la definición no es tan simple porque se da de esta manera. Se dice que el valor que le asigno a X como su imagen, o sea, como el valor máximo entero de X, es un número entero,
al que cumpla con lo siguiente, ¿no? Cumpla con ser mayor, ¿cómo es máximo entero? Le quito, claro, mayor o igual a x, ¿sí? Ya ven, estoy mal. Es x menos 1 menor que máximo entero, y este menor o igual que x, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que para todo número real existe un entero que satisface esto, ¿no? Para todo número real x existe un entero, máximo entero de x, que satisface esta condición, ¿no? Ese es a quien llamamos el máximo entero de x. Por ejemplo, para 0.789, el máximo entero de 0.789 es el 0. El máximo entero de 3, según esta condición, es el 3. El máximo entero de menos, máximo entero de menos 2.17. ¿Quién es el máximo entero de menos 2.17? Según esta condición, yo tengo que ver qué entero es mayor o igual, el que le sigue, ¿no? Mayor o igual a menos 2.17 es menos 2, ¿no? Perdón, no, ¿qué estoy hablando? Sí, ¿qué entero es menor o igual a 2.17? El más grande posible que sea menor o igual a 2.17. El más grande posible que sea menor o igual a 2.17 es menos 3. Entonces este es menos 3, ¿no? Aquí se dan cuenta, ¿no? Este sería menos 2.17 y este sería un entero menor o igual, ¿no? Menos 2.17 aquí y menor o igual, el más grande que es menor o igual es menos 3. El máximo entero de menos 2.17 es menos 3. Ok, esta es la función máximo entero. Su gráfica viene a ser así, ¿no? Por ejemplo, para todos los números que están entre 0 y 1, el máximo entero es 0. Entonces aquí yo tengo 0, el valor, ¿no? Aquí está el 1. Para los puntos que están entre 1 y 2, el máximo entero es 1. Para los que están entre 2 y 3, el máximo entero es 2, ¿no? Y así. Pero, por ejemplo, justo en los enteros, coincide, ¿no? En 2 vale 2 el valor de la función máximo entero. En 1 vale 1. Y entonces es abierto aquí. Aquí no coincide. En los extremos izquierdos de estos segmentos no coincide, así que es abierto. Pero en los extremos derechos sí coincide. Así que es cerrado, ¿no? Entonces este es menos 1. Y este de aquí es 1. Este de aquí es 2, etc. Ese es el gráfico de la función máximo entero. Hay una función relacionada con esta, que es la función, vamos a llamarle g de x, que es la función parte fraccionaria, que es lo que, ¿cómo se define? Como x menos el máximo entero de x. Que viene a ser justamente lo que sobra, o lo que falta para llegar al valor x, ¿no? Lo que le falta al máximo entero de x para llegar al valor x. Esa es la función parte fraccionaria de x. Esa función sí es simétrica, ¿no, profesor? Esa función es periódica. Ah, está periódica. Simétrica no es. No, sí, Miren, por ejemplo, periódica. esta función máximo entero no es simétrica porque los valores aquí no hay, ¿no? Aquí hay valores y aquí al lado izquierdo no hay. Entonces no es simétrica. Esta tampoco es simétrica, lo que es periódica. Vamos a ver por qué. Porque, a ver, si se dan cuenta, la idea era esto, ¿no? Es lo que le falta a máximo entero de x para valer x, ¿no? Porque es la diferencia entre x y máximo entero de x. Entonces esto lo podemos mirar aquí en el gráfico. ¿Qué es lo que le falta a un número por acá, al máximo entero, para que valga el número que tenía acá? Le falta esto, o sea, le falta esta línea, ¿no? Es como esta línea, este pedacito. Pero la diferencia, el pedazo que hay entre estos dos, eso es lo que está faltando. Entonces la gráfica de la función parte fraccionaria es esta, miren.
son esas cantidades que estaban faltando, ¿no? Aquí sería esta, aquí sería esta, ¿no? Justo ángulo 45. Así. Ok, y en los lugares de discontinuidad, ¿cuál es el valor correcto? La parte fraccionaria de un número entero es 0. Entonces el valor correcto aquí es así. ¿De acuerdo? Entonces, estos es el gráfico de la función parte fraccionaria. Entonces se dan cuenta que sí es periódica, y el periodo es periodo igual a 1, ¿no? Porque estos son 0, 1, 2, etc. Ok. Lo siguiente que tenemos que ver, a ver, por aquí está nuestro sílabo cosificado. Sí, una pregunta con respecto a la función periódica, cuando puso el dominio de la función periódica que eran todos los reales, es porque f de x más t debe existir, ¿no? Porque puede que no exista, ¿no? Si es que tuviera un dominio pequeño. Claro, si el dominio termina, o sea, si es un dominio que no es igual a toda la recta, sino más pequeño, un intervalo, por ejemplo, no se suele hablar de función periódica. ¿Por qué? Porque la función no va a poder seguir repitiéndose. ¿Ya? La idea es que se sigue repitiendo esa función. En ese caso no podría repetirse. Pero en matemáticas, digamos, uno puede tener algunas libertades, con tal de no cometer errores, ¿no? Entonces puede decir que es periódica dentro de su dominio de definición, qué sé yo, una cosa así. ¿Ya? No es algo grave estar diciendo que todavía, pensando que una función es periódica, si es que, por ejemplo, es la función seno, pero yo la pienso definida únicamente de menos 5 a más 5, o de 0 a 10, puedo decir, sí, es periódica, pero es periódica hasta dentro de su dominio de definición, nada más. ¿Ya? Bueno, Sí, profe. ok, luego tenemos que hablar de función inyectiva, sobreyectiva. Profesor, Sí, ¿existe una función que sea periódica y simétrica al mismo tiempo? Creo que a un ejemplo es la función coseno, pero aparte de esa hay otra. periódica y simétrica, claro, la función coseno. Aparte de la función coseno, sí, sí hay. Es muy sencillo. Por ejemplo, ya, esto lo voy a dibujar, ya, entonces lo voy a borrar, ¿ya? Aquí, otro ejemplo, pero solo de tipo dibujo, ¿no? Una función simétrica y periódica al mismo tiempo, pero que no sea la función coseno. Bueno, tiene que ser una función que se parezca en algún sentido a la coseno. Por ejemplo, esta, una función que hace esto es simétrica, ¿no? Pero de ahí agarro y la repito. Entonces, la repito significa que tiene que ser así, ¿no? Y de ahí la repito. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, es algo que en cierto sentido se parece, así a grandes rasgos, a lo que hace la función coseno, ¿no? Entonces es periódica, periódica y simétrica. Ok. Bueno, a ver, definición. Profe, una pregunta. Sí, Yo puedo decir que la función constante es periódica. que la función constante es periódica, sí. Ah, ya. Gracias. Y entonces el número tal que se repite el valor de la función tiende a cero. ¿Tiende a cero? No. No, no, no. El valor de la función puede no ser cero, es No, no, constante. Es el una valor de la función. función no, sino el valor en el cual la función repite su valor, ¿no? O Ah, el sea, f. periodo. Ah, el periodo. Ya, el periodo, cualquier número es periodo, es un periodo válido. Ah, ya. Normalmente, sí, normalmente se le llama periodo al menor número tal que se repite la función, ¿ya? Pero también hay la otra noción de llamarle periodo a cualquier número después, sí, a cualquier distancia después de la cual se vuelve a repetir la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso
de la función seno, el periodo es 2pi, pero también puede ser 4pi, porque cada 4pi también se repite la función. El más pequeño es el que se suele preferir como periodo, si es si es que queremos que haya un único periodo. Entonces, en el caso de una función constante, ese periodo vendría a ser 0. Bueno, entonces ahí es donde nos damos cuenta que es mejor que no haya un periodo mínimo, sino que cualquier número sea periodo. ¿Por qué? Porque en el caso de la función constante, todos los números positivos van a ser periodos. ¿Me entiendes? Si es que adoptamos ese otro enfoque, que cualquier distancia a partir de la cual la función se repite es un periodo. Entonces esa se repite en cualquier distancia, ¿no? La seno no se repite con cualquier distancia, se repite solo con 2pi, 4pi, 6pi, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, pero esos son sutilezas, no crean que ahí hay algo importante, no. Esas son sutilezas que no tienen mucha importancia, no hay ninguna idea profunda matemática en eso, ¿ya? Bueno, a ver, ¿cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Cuando para todo y de b existe un x tal que f de x es igual a y, ¿no? Ok, entonces ahí decimos que la función es sobreyectiva. ¿Cuándo decimos que la función es inyectiva? Si se cumple lo siguiente, ¿no? Si f de x, vamos a ponerle f de x1 igual a f de x2, implica que x1 es igual a x2. En este caso es inyectiva. Y biyectiva es si es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? 3 es biyectiva. Si cumple 1 y 2. ¿Ya? A ver, entonces ejemplo. ¿Sí? Ya. Ejemplo de una función que no es sobreyectiva. Si mi función f de x es igual a x al cuadrado, esta no es sobreyectiva. Y tampoco es inyectiva. Pero puedo modificarlo un poquito para que sea sobreyectiva. Puedo decir que vaya de R a R más, ¿no? La misma función, f de x igual a x cuadrado. Ahora sí es sobreyectiva. Pero sigue no siendo inyectiva, ¿no? Profesor, una pregunta. Sí, dime. Si nosotros, por ejemplo, nos dan una gráfica de la función cuadrática de la parábola, entonces, y no nos dicen, no nos dan un dominio, digo, no nos dan un rango así, definido, entonces nosotros tenemos que suponer que es todos los reales o que es solamente los positivos, los reales positivos, de 0 al infinito. Ya, bueno, normalmente te van a decir si es que van a hacer alguna pregunta relacionada con esto, con sobreyectiva o inyectiva, te tienen que decir cuál es el dominio. Porque como vemos aquí, podría el dominio ser todo R, o perdón, el rango, por ejemplo, podría ser R o podría ser R positivo. Lo sé, R más por si acaso. R más, para nosotros, de ahora en adelante, es simplemente el intervalo 0 a infinito, incluyendo al 0, ¿ya? Entonces, tendrían que decirte, si no, pues están haciendo algo que te están poniendo en aprietos, ¿no?
si es que te van a preguntar algo relacionado con eso. Si es que no te están preguntando algo relacionado con eso, sino que simplemente lo importante es otra cosa, tú puedes asumir que ahí, no sé, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Lo más normal es esto, ¿no? Asumir que la función está definida en todo R y que su espacio de llegada es todo R, ¿ya? A ver, espacio conjunto se le llama también de llegada. A ver, por qué esta función no es inyectiva? Básicamente la inyectividad significa que cuando yo trace una línea horizontal, yo no debo cruzar dos veces la gráfica. Pero aquí sí estoy cruzando dos veces la gráfica, ¿no? Aquí y acá. La cruzo dos veces. Entonces no va a ser inyectiva. Una función inyectiva no debe cumplir esto de que voy a cruzar dos o más veces la gráfica. Tengo que cruzar la gráfica una sola vez para que sea inyectiva, ¿ya? Esa es la idea. Lo siguiente que tenemos que ver es función inversa, función monótona. Entonces aquí vamos a ver también una definición. Definición, si f de a b es biyectiva, entonces tiene función inversa. Esa se definida por f a la menos 1, dominio o conjunto de partida B, conjunto de llegada A, y de manera que si aquí yo tengo un punto en B, vamos a llamarle Y a este punto. Su imagen va a ser el X tal que f de X es igual a Y, que yo sé que es único. ¿Por qué es único? Porque estoy suponiendo que la función es biyectiva y en particular va a ser inyectiva, ¿no? Entonces, aquí veamos la definición. Yo estoy suponiendo que la función es inyectiva. Eso significa que no puede haber dos X distintos que den el mismo valor de la función. Y por otro lado, también tiene que ocurrir que para todo Y en el conjunto de llegada haya algún X cuyo valor sea el Y. Eso porque estoy también suponiendo que la función es sobreyectiva. Aquí está. Para todo Y en el conjunto de llegada hay algún X que me lleva a ese Y. Entonces, gracias a estas dos propiedades, 1 y 2, que es lo mismo que decir que la función es biyectiva, es que tiene sentido definir de esta manera esta nueva función que se llama la función inversa de la función X. ¿Ya? Ok. A ver, un ejemplo de función inversa. Bueno, para eso necesitamos partir de una función que sea biyectiva. ¿Qué función biyectiva conozco? Bueno, por ejemplo, la función, vamos a pensar esta función g de R en R. Todas las funciones que son rectas son biyectivas. Entonces, por ejemplo, una recta podría ser g de x igual a 3x menos 7. Una cosa así. 3x menos 7, esta es biyectiva. Entonces tiene sentido hablar de la función inversa. Esta función inversa, g a la menos 1 de y, ¿cómo va a estar definida? Bueno, para encontrar la expresión que define a g a la menos 1, lo que puedo hacer es despejar el valor que normalmente le llamo y. Es decir, vamos a hacer aquí esta operación, este pequeño trabajito, de decir el valor se llama y, que es el valor que le corresponde a quién, al x. O sea, es 3x menos 7. Bueno, lo voy a despejar, perdón, voy a despejar un momento. Sí, no, debería llamarle aquí, para que tenga sentido, voy a llamarle aquí x. Yo quiero despejar el x.
Aunque, miren, podemos dejar el Y, vamos a dejar el Y y vamos a hacer esto, ¿ya? Como yo estoy hablando de la función inversa, lo que hago es, digo, bueno, el valor debería corresponder al recíproco, entonces vamos a ponerlo así, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿No quiere escribir? ¿Qué pasó? Uy, creo que he apretado algo. Ah, había apretado esto ya, ahora sí. Corresponde al recíproco. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decir que X es el valor e Y es el número, ¿no? Al cual su imagen sería este X, y despejarlo. Entonces lo despejo de aquí, y me queda que Y, o 3Y, sería igual a X más 7, y de donde Y sería igual a X más 7 entre 3. Entonces ese sería el, el que vendría acá. Ya. Sí, no era necesario hacer eso, pues porque justamente yo tengo que ponerlo en función de Y. Sí, no es necesario cambiarle el nombre, ¿ya? Sí, estoy pensando que lo he hecho al revés. 3X menos 7. Entonces voy a despejar el X, que era la preimagen, que es el que viene acá. Pues aquí viene el X. En la definición, basta mirar la definición. ¿Quién va en el valor de la función inversa? ¿Quién va? Va el X. Entonces ese es el que tengo que despejar. Sí, no era necesario lo que hice. Olvídense de eso. Ya, entonces aquí despejo el X y es lo mismo, ¿no? Es el mismo cuento. Me queda que Y más 7 es igual a 3X, de donde X es igual a Y más 7 entre 3, y ese es el valor que le corresponde acá, ¿no? Y más 7 entre 3. Ok, entonces esa es la idea de función inversa. Por último, tenemos que hablar de función monótona, y tiene sentido solamente en conjuntos que tienen orden. R, por ejemplo, es monótona si, de la definición, si se cumple que x1 menor o igual a x2 implica que los valores también son 1 menor o igual. Monótona, aquí vamos a poner no decreciente. Porque hay dos tipos de monótona. Monótona no decreciente cumple esto, de x2, y la otra es, esta es una posibilidad, y la otra posibilidad es monótona no creciente. No creciente. Si se cumple que x1 menor o igual que x2 implica que f de x1, por el contrario, es mayor o igual que f de x2. ¿Ya? A esta se le suele llamar monótona decreciente, pero decreciente se reserva a veces para cuando la función realmente decrece. Por ejemplo, una función que decrece en una parte y luego otra parte se mantiene constante, entonces no está decreciendo, sigue siendo una función monótona no creciente, ¿no? Una función de este tipo, cuyo gráfico es de ese tipo, ¿no? O sea, el gráfico aquí, por ejemplo, puede ser así, puede mantenerse constante un momento, luego volver a decrecer, hacer una cosa como esta, ¿no? Esta sería monótona no creciente, y una monótona no decreciente es una que crece, se puede mantener constante por un momento, y luego volver a crecer, una cosa así, ¿no? Ok, entonces ya tenemos ahí todos estos tipos de funciones. Ahora vamos a hablar de funciones más, un poco más complicadas, llamadas funciones trascendentes, ¿ya? Y aquí, la verdad que son ejemplos particulares, ¿no? Las exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas. Entonces, Profe, ¿y qué significa trascendente? Disculpe. trascendente significa
que la función está definida a través de operaciones trascendentes. Las operaciones trascendentes son las que no se pueden definir a partir de suma, producto, división, resta, ¿qué más? Las operaciones usuales, las 4 operaciones usuales, esas de ahí. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, las que no se construyen a partir de estas operaciones. Ese tipo de funciones son las trascendentes. Por ejemplo, las exponenciales, ¿no? Exponenciales son funciones trascendentes. La función más conocida es esta, ¿no? La función exponencial más conocida es esta de acá. Vamos a partir así con cuidado. La f definida de r a todo r. En realidad solo basta los r positivos porque toma valores positivos. Vamos a ponerle r positivo definida de esta manera, ¿no? F de x igual a un cierto número elevado a la x. Un cierto número real elevado a la x. ¿Ya? Ok. Para simplificar las cosas, que A sea positivo. Perdón, que A sea positivo. ¿Ya? Si A es negativo, se comienza a complicar un poco. Ya no va a tomar valores en los reales, esta función. ¿De acuerdo? Pero si A es positivo, no hay ningún problema. La más conocida es la exponencial logarítmica. No, la exponencial le llaman a esta exponencial de Neper, ¿no? O de Euler también, la función de Euler exponencial, que es esta de acá, ¿no? Donde la base A, caso importante, es cuando A es igual al número E. El número E que es 2.7, me parece 7871, una cosa así, ya no me acuerdo muy bien, pero ya, ese número, que es la base de los logaritmos naturales, o de los logaritmos neperianos. Este es un caso muy importante. Y bueno, esa es la función exponencial. Cuando alguien le diga la función exponencial, se refieren a e elevado a la x, ¿ya? Estas funciones típicamente tienen este gráfico, de esta forma, donde este valor es 1. Cuando x vale 0, la función vale 1. Pero este es cuando a es mayor que 1. Cuando a es menor que 1, la función se ve al revés. Se ve igualita, solo que al revés. O sea, no igualita porque va a depender de qué valor a yo voy a usar, pero es más bien decreciente, ¿no? Este es a menor que 1 y mayor que 0, evidentemente. Claro que cuando a vale 1, la función es constante y es un caso como degenerado, ¿no? No lo vamos a poner. Entonces estas son funciones exponenciales. Resulta que a las funciones trigonométricas también se les suele llamar exponenciales. Y a las hiperbólicas también se les suele llamar exponenciales. ¿Por qué? Porque se pueden definir en términos de funciones exponenciales. Por ejemplo, la coseno hiperbólico de x se puede definir como e a la x más e a la menos x entre 2, me parece que era, ¿no? Y así. Entonces, pero por ahora nosotros vamos a estudiarlas de manera separada. Este es como un comentario que yo les estoy haciendo, ¿no? Porque básicamente esas funciones trigonométricas e hiperbólicas son esencialmente funciones exponenciales, por esta razón, ¿no? Las trigonométricas usan exponencial compleja, ¿no? Con el imaginario aquí, la unidad imaginaria en el exponente. Pero bueno, eso no cambia mucho la cosa de que son funciones esencialmente exponenciales. Ya, entonces ahora también, ¿no? Otras funciones trascendentes importantes son las logarítmicas. Las funciones logarítmicas son
básicamente las funciones inversas de las exponenciales. En otras palabras, eh, vamos a tener una función, a ver, si tenemos a ver, vamos a pensar, si tenemos f de x igual a la x, ¿existe la función f a la menos 1 de x? Sí. Cuando a es distinto de 1 y positivo, sí existe. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo que la función a la x, ¿qué forma tiene? Tiene forma monótona. Y toda función monótona es inyectiva, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es inyectiva. Así que eso me permite hablar de función inversa. Claro que el dominio de la función inversa ya no va a ser todo R, porque tendríamos que excluir esta parte negativa, ¿no? Pero está bien, pues, porque aquí yo le he definido así, ¿no? Dentro de los positivos, los valores se toman en los positivos, ¿no? Entonces la función inversa va a ir de, perdón, esta sería logaritmo en base a de x, ¿ya? Estoy poniendo x, ya no y, ¿ya? Se suele hacer eso. Tenemos que demostrar o que tenemos que justificar que esta sería la función inversa. ¿Ya? Pero lo que voy a hacer es esto. Primero vamos a pensar en cómo era el dominio. El dominio era todo R y el rango o el espacio de llegada era R más, ¿no? Y en f a la menos 1 es lo opuesto, ¿no? Parte de R más y llega a R. Ok. Sí, si ustedes se acuerdan, los logaritmos no se pueden tomar logaritmo de un número negativo. Solo tiene sentido logaritmo de números positivos. ¿Ven? Entonces está bien aquí, función inversa. La, ¿Cómo se define esta función logaritmo? Bueno, una manera de definirla es precisamente como aquella función que sea inversa de la función exponencial, ¿no? Entonces podemos quedarnos contentos con eso. Podemos decir que es la inversa. ¿Por qué? Porque como es inyectiva y sobreyectiva, aquí está, la función exponencial es inyectiva y sobreyectiva, entonces tiene función inversa, y simplemente se define como aquella que toma el valor recíproco. Otra manera de pensar en la función inversa es así, no lo puse aquí, pero miren, podemos hablar, aquí poner el gráfico de una función inyectiva. Por ejemplo, esta función exponencial, que es inyectiva y que tiene función inversa. ¿Cómo sé que tiene función inversa? Bueno, esa función sería bien fácil de describir si es que me pongo a pensar un poco cómo es el gráfico de esa función inversa. El gráfico de esa función inversa debe ser tal que cuando yo intercambie el eje X con el eje Y, ¿no? A la función inversa me quede la original, porque básicamente es lo que estoy haciendo, estoy cambiando los papeles de X e Y. Entonces el gráfico de esa función inversa va a, va a resultar la original al intercambiar el eje X con el eje Y, si es que ese gráfico es simétrico respecto de esta recta, respecto de la recta diagonal aquí. Entonces, yo lo que quiero, como digo, es que este gráfico sea simétrico respecto de esta recta. ¿Cómo va a ser? Va a ser así. Lo voy a poner en marrón. Para que sea simétrico se tiene que ver de la misma manera a un lado y al otro de la recta, ¿no? Se tiene que ver así. Ajá. Esa va a ser la función inversa de la función azul, ¿no? De la función exponencial, ¿no? Aquí sigue creciendo y aquí va a tener que seguir abriéndose, ¿no? Ok, entonces, esa viene a ser justamente la función logaritmo, la que acabo de graficar. Es el gráfico, pues, de la inversa del exponencial. Esa es la función logaritmo, porque la logaritmo habíamos dicho que era la inversa del exponencial. Entonces su gráfico es así, típicamente. Aquí se va pegando al eje vertical.
Bueno, ok. ¿Se dan cuenta? Aquí yo estoy poniendo esta parte, a pesar de que en principio tal vez no debía ponerla, pero no importa. Porque claro, la función no está definida aquí, ¿ya? Aquí no está definida esa función logaritmo. A partir de las propiedades de la función exponencial, que son conocidas, yo pienso ya, se supone que esta clase no vamos a ver propiedades básicas de esta función, esto simplemente es para hacer una revisión prácticamente. A partir de las propiedades de la función exponencial que son conocidas, me parece, por ejemplo, e a la x multiplicado por e a la y, es decir, f de x por g de y, por ejemplo, dos funciones exponenciales, sabemos que se cumple esto, ¿no? Como funciones, pero también, incluso si estos son números, eso también es verdad. Obviamente, pues eso es equivalente. Si estos son números, por ejemplo, el 3 y el 5, aquí me va a quedar e a la 8, pero como eso es verdad para cualquiera dos números, también es verdad como funciones, ¿no? Como esta función de x y esta función de y. Aquí voy a tener una función de las dos, ¿ya? Lo cual no tiene nada de malo. Una función de dos variables es una función, a ver, por ejemplo, si yo tengo una función definida en R2, con valores en R, un ejemplo, por ejemplo, es la función que a la pareja x, y, un punto de R2 le va a dar el valor x cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo, ¿no? No hay nada de especial ahí. Es una función de dos variables, es verdad. Es un poco diferente a una función de una variable, pero es una función. Así que no deberíamos asustarnos. No vamos a hacer cálculo con funciones de dos variables, eso se hace en un curso siguiente, pero sí podemos hablar de funciones de dos variables porque no tiene nada de especial, son funciones, se puede todo, ¿no? Ok, entonces esas son propiedades de la función exponencial. A partir de estas propiedades, tal vez ustedes ya lo han hecho en algún momento, se pueden deducir las propiedades de la función inversa, de la función logaritmo. Por ejemplo, de nuevo, logaritmo, cuando no pongo subíndice, cuando no pongo aquí a, se suele suponer que el subíndice es e, ¿ya? Entonces, no voy a poner, vamos a suponer que el subíndice es e. Quizá ustedes están acostumbrados a que se ponga ln de logaritmo natural, pero la verdad que ya todo el mundo pone el log para cuando la base es e, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos? Sabemos que log de x por y es igual a log de x más log de y. Y esto se puede deducir a partir de las propiedades de la función exponencial, ¿no? O sea, son consecuencia de... No es muy difícil deducirlo. A ver, intenten deducirlo, con eso se van a familiarizar un poco con este tipo de funciones. ¿Qué más? Tenemos que con dos funciones siempre podemos construir nuevas funciones. Aquí, por ejemplo, producto de dos funciones. Pero esta me resulta función de dos variables, ¿no? Entonces vamos a pensar producto o suma de funciones más sencillo. Suma y producto de funciones. Suma y producto de funciones. Entonces, para que tenga sentido hablar de suma y producto de funciones, vamos a suponer primero que tengo funciones de R en R. O de... No, vamos a dar la definición más general. Definición. Si tengo dos funciones, f y g, que van de A a R. De A a R. Entonces tiene sentido hablar de la función f más g. Va a ser una función que va a ir también de A
a R. Y que va a estar definida como, va a estar definida así. F más G en el punto X, la vamos a definir nosotros porque decidimos hacerlo así, como el valor que toma F en X sumado al valor que toma G en X. ¿Ya? Se dan cuenta que es importante que el dominio sea el mismo, que el dominio de F sea A, y entonces el dominio de G también tiene que ser A, para que podamos tener el mismo X acá, en F y en G. ¿De acuerdo? Con lo cual la función suma va a tener ese mismo dominio. También puedo definir la función producto. Sí, aquí yo creo que no es necesario este paréntesis que he puesto. No sé por qué lo puse. No se necesita. Okay. La función producto se define muy parecido. F por G, ¿no? También va a tener dominio A, valores en R, y se define como la función fg, perdón, la función fg en el punto X, le voy a asignar el valor f de x, producto con g de x. Eso para todo esto, ¿no? Entonces esas son función suma, función producto. Esto se llama definiciones puntuales, ¿no? Suma puntual, producto puntual. Es decir, en cada punto yo sumo los valores en ese punto. O multiplico los valores en ese punto. ¿Hay algo especial aquí? Bueno, todas las nociones de función periódica, función monótona, tienen sentido para la nueva función. Esta es una función como cualquier otra. F más G va a ser una función que tiene su dominio y tiene su rango, su espacio de llegada. F por G también, es una función como cualquier otra. A no necesita, por si acaso, aquí A no necesita ser su conjunto de R, ¿no? Pero en nuestro caso seguramente va a soler ser su conjunto de R. ¿Ya? A es un conjunto cualquiera aquí, ¿no? No hay ningún problema con esto. ¿Ya? Entonces no tiene por qué ser su conjunto de R. Aquí estoy poniendo, no es necesario. Ok, nos faltó hablar un poco, o por lo menos dar las definiciones de las funciones hiperbólicas. Las propiedades un poco más avanzadas de funciones hiperbólicas las vamos a necesitar durante el curso. Porque vamos a derivar funciones hiperbólicas y vamos a calcular máximos, mínimos. Entonces son funciones que tienen un dominio. A ver, ¿cuáles son las más comunes? Coseno, seno, hiperbólico, tangente hiperbólica, estas de aquí, ¿no? Su dominio, para nosotros por ahora va a ser R. Y van a tomar valores en R, no tiene que ser sobreyectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas es la función coseno, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a coseno hiperbólico de x. ¿Cómo es en términos de la función exponencial? De la exponencial con base el número de Euler, ¿no? E, 2.78 y tanto, ¿no? ¿Cómo se define? Ya había puesto la fórmula, se define como e a la x, me parece que es aquí más e a la menos x, dividido por 2. Ese es coseno hiperbólico. ¿Qué forma tiene su gráfico? Bueno, no es difícil darse cuenta, porque la función exponencial tiene este gráfico, ¿no? La función e a la x tiene este como gráfico. La función e a la menos x tiene su gráfico también así, simétrico, ¿no? Si es así,
quiere decir que cuando yo sume estas dos funciones, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, en este punto, yo voy a sumar este número que es chiquito con este número que es grande. Con este de acá, ¿no? Perdón, ese número que es chiquito con este que es un poco más grande, ¿no? Que es toda la distancia hasta el eje horizontal. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a elevar un poco esta curva, la curva que está a este lado, la voy a hacer un poquito más alta. Y al lado izquierdo también, simétricamente, ¿no? Y en el origen voy a sumar dos números que son iguales, o sea, me voy a quedar por acá. Entonces se va a ver una cosa de este tipo. Eso es lo que se va a ver. Pero como claro, ya comencé mal, voy a poner de frente la curva del exponencial, o perdón, de la coseno hiperbólico. O ya sé, vamos a poner en otro color, la exponencial pero más bajita. Entonces la exponencial va a ser así, y la simétrica también se va a ver así. Escucha, ya salió medio fea, pero bueno. Y entonces la coseno hiperbólico se va a ver así. Me voy a ir acercando a esas de ahí, pero aquí como que baja un poquito, ¿no? Debía haber bajado un poco más, la verdad. Voy a tratar de hacerlo ahora. De nuevo. Tengo que bajar más por acá. Entonces así más o menos se ve la coseno hiperbólica. La verdad que aquí no hay ángulo, es bien suave. Y hasta este coseno hiperbólico, aquí se va elevando, ¿no? Porque de hecho estas también se tienen que ir elevando bastante. Entonces está en rojo es coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico de X. Seno hiperbólico también tiene el mismo dominio. Entonces voy a definirla de esta manera. Seno hiperbólico, dominio todo de R, valores reales, y está definida como seno hiperbólico de X igual a E a la X menos, aquí me parece que es E a la menos X, entre 2. Y entonces, ¿cómo se ve esta seno hiperbólico? ¿Alguien me puede dar una idea? Bueno, no es muy difícil. Vamos a pensar así, ¿no? Aquí tenía yo E a la X, que es esta. Como si fuera un arcoseno. Algo así, ¿ya? Parecido a un X cubo. Ajá. Entonces aquí yo tengo, esta es E a la X, y E a la menos X era la otra que es simétrica, que es esta de acá, pero no la voy a dibujar así, porque yo la estoy restando, entonces la voy a dibujar hacia abajo, como si tuviera signo negativo, ¿no? En otras palabras, la tengo que dibujar así, ¿no? ¿Ya? Y lo que me doy cuenta es que la función seno es la suma de estas dos, y si es la suma de esas dos, es algo que esté en intermedio entre las dos, ¿no? Y que por aquí, por ejemplo, yo estoy sumando algo casi cero, entonces me voy a ir pegando más bien a esta curva. Y por acá yo estoy sumando esta parte que es casi cero, esta parte de la curva que es casi cero, así que yo me voy a ir pegando más bien a esta curva que sí tiene valor grande. Entonces, ¿cómo va a quedar? Va a quedar así. Va a quedar más o menos como esto, ¿no? Aquí voy a tener que pasar por el origen y de ahí me voy a ir pegando a la otra. ¿De acuerdo? Y entonces, efectivamente, como ustedes dicen, va a parecerse un arcoseno, como un X cubo, una cosa así. ¿Ya? Ese es seno hiperbólico. Y bueno, tangente hiperbólica, menos mal que se suele definir con con la misma fórmula que tangente usual. Entonces, tangente hiperbólica
la defino dominio R, espacio de llegada R, y simplemente digo así, ¿no? Tangente hiperbólica de X igual por definición a seno hiperbólico de X sobre coseno hiperbólico de X. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el gráfico? Ya, esa sí ya no me acuerdo. Pueden buscarla. Pero miren, yo, ¿por qué estoy haciendo los gráficos de todas las funciones que puedo? Porque para entender qué es lo que está, cómo es una función y qué es lo que voy a hacer yo en cálculo diferencial con una función, es muy útil visualizar el gráfico de la función. ¿Ya? Por eso yo le estoy dando bastante importancia a los gráficos. Eso me ayuda a tener las cosas claras muy rápido. Bueno, sigue habiendo otros tipos de operaciones con funciones, ¿no? No están solo suma y producto de funciones, también está diferencia. Aquí podría yo poner, simple, la única diferencia entre suma y diferencia es que aquí en lugar de sumar, resto. Así que es lo mismo. Y también el producto de dos funciones, también si cambio la operación de producto por la operación de división, yo tengo división de funciones. Pero voy a ponerlas separadamente ya. F entre G va de A a R y está definida F entre G en el punto X como F de X dividido por G de X. Aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes me dice si esta definición, esta última que hemos puesto, está bien, tiene o podría tener algún problema? Tiene un problema porque Cero. el g de x no tiene que tomar 0. Claro, porque todas las operaciones que he hecho acá están perfectas con números reales, no hay ningún problema aquí. Este número real más este número real por este número real, todo eso está muy bien, no hay nada malo. Pero no es así para división. Un número real por otro número real falla cuando el otro es 0. ¿No? Dividido por otro número real, eso falla si el otro es 0. Entonces lo único que tenemos que evitar es que este sea 0. Entonces esto sería si G de X es diferente de 0, ¿no? Pero eso, ¿qué ocurre? Que yo puedo tener un problema, pues porque ¿cómo definiría en ese punto mi función división? Estaría sin definir en ese punto. Y no puede ser, porque yo necesito tener la función definida completamente. Entonces lo que hago es, en lugar de decir que G no tome el valor 0 en un punto particular, digo que no tome valor 0 en ningún punto. Entonces lo que voy a pedir es que G de X sea diferente de 0 para todo X en su dominio, ¿no? O sea, en A. Lo cual es equivalente a decir que el dominio de A, esto vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Esto es equivalente, voy a ponerlo aquí, esto es equivalente a decir que el dominio de A, de F, perdón, o sea, a ver un momento, no, perdón, es que el rango de G en este caso no contenga el 0, ¿no? No debe contener al 0. Eso. Lo que hemos pedido aquí es equivalente a pedir que el rango no contenga el 0. En otras palabras, si aquí, por ejemplo, me pongo R menos el 0, estaría bien. ¿De acuerdo? Ok. Operaciones suma, producto, división, todo esto. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, ya nos pasamos, ¿no? Sí, lo que ocurre es que habíamos comenzado tarde. Ya, paremos aquí. ¿Por qué no me avisan? Seguro algunos de ustedes ya tuvieron que desconectarse, sí, ya se han desconectado uno que otro. Bueno, ya nos pasamos, pero ya hemos cubierto buena parte de lo que teníamos que ver hoy día, casi todo. Continuamos el martes, entonces.
Así que, aquí he visto que me han puesto comentarios. Profesor, una consulta, ¿hasta qué hora dijo? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora había dicho que era la clase? ¿Hasta las 5 no era? Ah, no, estará hasta las 6, ¿no? Sí, profe. Ah, ¿verdad? Porque comenzamos a las 4. Ay, yo con toda la preocupación de avanzar, se me está haciendo que tenemos todavía, claro, todavía tenemos 15 minutos ya. Entonces vamos a avanzar un poco más. Pero aprovechen ustedes y hagan preguntas, porque yo he estado avanzando un poquito rápido, pero ya estamos bastante bien, me parece, con lo que teníamos que cubrir. Así que ahora ya pueden interrumpirme, no hay ningún problema. A ver, funciones trascendentes, funciones... Ya. Ah, función compuesta nos falta. Y modelamiento de funciones. Ok, bueno, pero a ver, antes de continuar con lo que viene, ¿todo entendido, todo claro hasta aquí? Por aquí, por esta parte, me están haciendo bastantes preguntas, pero de aquí por acá parece que, no sé, parece que está todo más fácil, porque no me han hecho preguntas. Pero, ¿está todo bien? Por si acaso aquí, en esto de estas propiedades, lo mencioné, pero no es algo que teníamos que ver, ¿ah? Se suponen conocidas ya esas propiedades de las funciones logaritmos, exponenciales, porque son varias. Y eso no es cosa de solo ver cuáles son, sino que hay que practicar. Entonces no tenemos tiempo para hacer algo así como dar todas las propiedades y practicar, hacer ejemplos con ellas. De todas formas, los menciono para que ustedes se preocupen de revisar eso. Por ejemplo, aquí, ujú. Ah, y una cosa, si una función toma valores muy grandes, como por ejemplo la función logaritmo, bueno, valor muy pequeño, la función logaritmo se va a menos infinito cuando me acerco al cero. De hecho, perdón, aquí ven, aquí está mal. Aquí deberíamos haber puesto, sí. Aquí hay que corregir una cosita, ¿ah? Aquí debería ser no R más, como hemos definido, porque R más normalmente se define así, incluyendo el cero. Aquí debería ser R más sin incluir el cero. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle más bien R mayor que cero. Profesor, una pregunta. Sí, dime. En la exponencial, el x puede tomar cualquier valor real, ¿cierto? En la exponencial, el Sí, X, puede tomar cualquier valor real, sí, ¿cierto? claro, puede tomar cualquier ¿Y valor por real. qué en la logarítmica, que es la inversa, ya restringe? ¿Por qué ya, está bien. Buena pregunta, porque uno parece que uno pensara que, puede tomar también cualquier valor, pero no, ahorita lo vamos a aclarar, ¿ya? Aquí sería R mayor que cero. A ver, espera. R mayor que cero, R mayor que cero. Y entonces estamos definiendo, básicamente, R mayor que cero como, lo voy a poner aquí, que es la primera vez que lo estoy colocando, ¿ya? Entonces, por definición, cada vez que tengamos R mayor que cero, para nosotros, por definición, es el intervalo abierto, de cero a infinito. ¿Ya? Ok. Ahora sí, porque si no estábamos en problemas. ¿Qué valor le vamos a dar al cero? El logaritmo de cero no está definido. Ya, a ver, entonces, la función inversa. Miren, recuerden aquí, vamos a volver a la definición de función inversa. ¿Cuál era la definición? Era así, si tengo una función que es biyectiva, entonces puedo hablar de la inversa de esa función. Y fíjense, ¿cuál es el dominio de la inversa? Es el espacio o el conjunto de llegada de la función original.
¿Y cuál es el rango? El conjunto de partida de la función original. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí nomás ya sabes que efectivamente el logaritmo, siendo la función inversa, no puede estar definida en números negativos. ¿Por qué? Porque la función exponencial tiene conjunto de llegada a los positivos únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que está definida en... Perdón, aquí, ven, aquí está mal. Aquí es aquí. Ah, pero profesor, este es positivo siempre en cuando el A es positivo. Esa es una restricción. Y ahorita te explico. Ah, ah, eh, ya. Ok, es aquí los R positivos, ¿no? Ya, ya, a ver. Claro, A, por si acaso, para nosotros siempre A es positivo. ¿Ya? Entonces ahí está la razón por la cual yo no estoy poniéndome en el caso que A sea negativo, porque ese caso no es sencillo, ese caso es bien complicado. De hecho, nunca se toma menos 1 a la pi, un número real cualquiera. ¿Cuánto es eso? Eso no es fácil de definir, de hecho se define de una manera un poco distinta, ¿no? Se usan logaritmos y en general cuando tienes base negativa exponencial puede salir un número complejo, ¿ya? Entonces por eso es que necesitamos restringirnos a que la base sea positiva. ¿Está bien? Cuando la base es positiva, los valores de la función exponencial siempre son positivos. Si la base es mayor que 1, son así como este caso. Y si la base es menor que 1, pero positiva, es como este caso. ¿Ya? Te das cuenta que los valores son siempre positivos. En los dos casos son ambos positivos. Aquí también el valor este es 1. En este caso. ¿Ya? Ok, entonces, ¿eso responde tu pregunta? Ya, sí, claro. Tomando en cuenta la restricción de A mayor a cero. O sea, Sí, sí, cuando una función exponencial siempre la base es mayor que cero. sí, sí, siempre. La base es mayor que 0, por lo menos por ahora. Ya cuando Mm, lleves un curso de análisis complejo, ahí vas a poder poner base negativa. ya. Ya, profesor, gracias. Ya, ok. Bueno, ok, entonces sigamos. Teníamos que ver, como habíamos dicho, función compuesta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una con esto. Función compuesta. Bueno, aquí solo tiene sentido hablar de función compuesta si es que tengo dos funciones de este tipo. Función compuesta es composición de dos funciones, pero tienen que tener esta forma. F ir de A a B y aquella con que compongo la función F tiene que ir de B a otra cosa, a C. Por ejemplo. ¿Ya? El C puede ser igual a la, también puede ser, ¿ya? Pero el de llegada de una de las funciones y el de partida de la otra función tienen que ser el mismo, ¿no? Se dan cuenta aquí, B está en la llegada de una y en la partida del otro, de la otra función. En ese caso podemos hablar de la función compuesta, que tendría, a ver, aquí estaríamos componiendo. Para saber cómo estamos componiendo, es útil dibujar esto de acá de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que también podíamos representar la idea de función con estas flechitas? Entonces aquí yo tendría a F y aquí tendría a G. ¿No es cierto? F va de A a B y G va de B a C. Entonces eso significa que puedo ir de acá a acá a través de F y G. A esa yo la llamo G compuesto con F. Esa es la función compuesta. G compuesto con F. Está definida en A y toma valores en C. ¿Y cómo está definida?
Está bien fácil. A un X le asigno el valor, un X que está en A. ¿Qué es lo que puedo hacer con un X que está en A? Calcular f de X, porque el X está en A. Lo que puedo hacer es calcular f de X. Entonces le asigno el valor f de X, no, porque f de X no está en C, f de X está en B. Pero si f de X está en B, entonces puedo calcularle su valor mediante G. Y eso es lo que hace, ¿ya? Se calcula G de f de X. Y ese es el valor de la función G compuesto con F. En otras palabras, G compuesto con F evaluado en el punto X, por definición, vamos a poner aquí por definición, es G de F de X. Y aquí está todo perfecto. ¿Por qué? Porque f de X es un punto de B y G de un punto de B es algo que yo conozco, ¿no? Porque conozco cómo es G. Lo mismo también conozco cómo es F. ¿Está bien? Ok, entonces esa es la definición, ¿no? Entonces la definición es cualquiera de estas dos. O esta de acá. De la función compuesta de f y g. Pero yo diría que lo importante es lo que veo en este diagrama, ¿no? Lo que se ve en este diagrama es lo que me da toda la clave. Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo sencillo. Antes yo escribí puse una función. Puse esta función, ¿no? F de X igual a seno del valor absoluto de X. La función seno del valor absoluto de X para X en R, ¿no? X en R, toda la recta. Esta yo la puedo pensar como una composición de dos funciones. Si llamo h de x a la función valor absoluto de x, ¿no? Ya, vamos a hacerlo con cuidado, ¿ya? Entonces, si yo tengo la función h definida en R, que de hecho está tomando valores en R más nada más, ¿ya? Definida como valor absoluto de x. Entonces h de x es valor absoluto de x. Y defino la función g de R más a R, definida como X ya, voy a hacer una cosa bien interesante, ¿ya? Aquí voy a poner el dominio natural de G. Como X a seno de X. ¿Ya? Entonces yo puedo componer estas dos funciones, puedo hablar de la función G compuesto con H. Según la definición que tengo aquí, según esta definición, no puedo. ¿Por qué? Porque G no comienza en el que termina la otra, ¿no? La H. O sea, G no tiene como dominio el conjunto de llegada de H. Pero tiene un conjunto más grande como dominio. Eso me permite todavía hacer una composición. Estrictamente hablando, no sería la composición de G con H, sino sería la composición de G restringida. Vamos a definir esa nueva G como G tilde, que también se le denota así como G restringida a, en este caso sería R más, y que por definición estaría definida en R más, con valores en R, y que yo la definiría como X, yendo a G de X, porque es el mismo valor, la misma G, lo único que yo restringo su dominio. Su dominio ya no es un conjunto tan grande como R, sino que es un pedazo de R, R más. ¿De acuerdo? A esa nueva función la llamo G tilde, entonces ahora sí yo lo que puedo hacer es componer G tilde con H. G tilde con H
ahora sí entra dentro de esta definición de función compuesta, ¿no? Porque el dominio de G tilde es el rango de H. Y en ese caso está todo bien. Esto va a ser, de acuerdo a la definición, va a ser G tilde de H de X. ¿Quién era G tilde? Era, bueno, primero, ¿quién era H de X? Era, H de X es valor absoluto de X. ¿Y quién era G tilde? Bueno, G tilde es lo mismo que G. Aquí no lo vemos. G tilde a X lo lleva al valor que G lleva. Así que hace lo mismo que G. Así que en lugar de G tilde, cuando yo tengo un número de R más, puedo poner G de ese número. Como este número está en R más, está todo bien. O sea, seno de valor absoluto de X. ¿Ya? Podemos hacerlo así, pero también podemos partir desde el inicio y decir que, bueno, no, que el dominio de G es R más. ¿Y eso está mal? No, no tiene nada de malo. ¿Qué función es esa? La función, a ver, si yo hubiera dicho esto, ¿no? G definida en R más, con valores en R, como la función que a X me lo lleva en seno de X. ¿Eso tiene algún problema? ¿Hay algo malo con definir? Esto lo hago separado, ¿ya? ¿Hay algo de malo con definir mi función G de esta manera? Nada. ¿Por qué? Porque lo único que estoy diciendo es que yo quiero mirar la función seno únicamente en los números reales. O sea, quiero mirarla aquí en esta parte del plano, su gráfica, quiero verla así nada más. Quiero ver esta parte de la función, la parte que está en los reales positivos. Y eso no tiene nada de malo. ¿De acuerdo? En ese caso, sí, pues la función G compuesto con H sería directamente, en X sería justo la que habíamos hablado, seno del valor absoluto de X. ¿Ya? Pero la función seno del valor absoluto de X, esa sí está ahí ya definida en toda la recta. Porque miren cómo está definida la función compuesta. Vamos a mirar la función compuesta según la definición que tenemos, ¿no? G tilde compuesto con H, según esta definición, va de A a C. Aquí está, va de A a C. O sea, va del dominio de H, que es R, y toma valores en el rango de G tilde, que también es R. Ah, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, dime, Jairo. Uy, ¿qué pasó? Hay un montón de comentarios. Sí, pero no puedo ver los comentarios, no sé por qué. Chat aquí. Ya, a ver. Jairo levantó la mano, ¿no? Ah, Sí, sí, profesor. tengo que tomar asistencia también. ¿Ya Sí, estamos por sobre la favor, hora? porque se me acaba la batería y no tengo el cargador. Sí, no, y además ya estamos sobre la hora. Este, ok. Verifiquen que la función G tilde de H, la función compuesta, tiene dominio todo R. En otras palabras, yo puedo poner aquí un número negativo. Puedo poner -3, y eso me va a llevar a seno de valor absoluto de -3, que es seno de 3, y que es un número que está todo bien, ¿no? Entonces se dan cuenta, el dominio de la compuesta sí es todo R. ¿Ya? Entonces, ok. Tomemos lista. Aprovechemos para tomar lista, ¿cómo se llama? O bueno, no, yo creo que si se le acaba la batería a su compañero, mejor tomo la foto. Sí, no quiero meterme en problemas. Uy, ¿dónde está? Acá, ¿no? No, acá. Participantes. Sí, estamos apurados. Todo.
Acá, ¿no? Ya. A ver, ¿hasta dónde? Hasta Francis, ¿no? Y entonces yo tengo que ir ahora desde acá, ¿no? Jairo. Justo entra todo. Ya. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta antes de irnos? Profesor, yo tengo una consulta. En la parte de intranet, a mí me apareció una inasistencia, pero yo he asistido a todas las clases de cálculo diferencial. No sé si es usted el que me puso inasistencia o fue el profesor de práctica. Quisiera, no sé cómo podría saberlo. Y también quisiera saber si la asistencia lo consideran o no lo consideran. Ya, la asistencia se suele considerar, por ejemplo, como nota de concepto a veces. Me parece que depende de la normativa, también a veces lo consideran dentro de lo que, eh, me parece, a ver, lo consideran para... sí, no, la verdad no estoy seguro si las autoridades ya hay un tema de asistencia con los estudiantes. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero lo que hacen los profesores, lo que suelen hacer los profesores es tomarlo en cuenta como nota de concepto. En otras palabras, si es que el alumno tiene, por ejemplo, no sé, quiere hacer algo que le tomen en cuenta alguna cosa, o en alguno de las prácticas o en el examen, se quiere considerar una nota extra, se toma en cuenta la asistencia, ¿no? Entonces eso. Pero mira, yo no creo que haya sido, porque yo la clase anterior sí tomé foto y de ahí fue que puse la asistencia. Debe haber sido el de práctica. Hemos tenido solo una clase antes que esta, nada más. Gracias, Bueno, profesor. ya. Ok, ¿ninguna otra pregunta? ¿O alguien más? Voy a dejar de compartir. Todo bien entonces. Profesor, Sí, ¿podría volver a explicar rápidamente esa partecita del G que le puso una pestañita de la ñ? ya. Aquí, a ver. Lo que ocurre es que la idea es que yo quería definir la función seno de valor absoluto de x. Esa es una función compuesta. Los que tengan que salir pueden salir, no hay problema, ¿ya? Esta es una función compuesta, pero ¿función compuesta de cuáles? Dos funciones, de la función valor absoluto y la función seno, ¿no? La función valor absoluto tiene su definición usual, que es esta de acá. Y la función seno, su definición usual es esta. Entonces, eso me lleva a un problema. ¿Por qué? Porque el dominio de G debería ser igual al rango de H, y no es. Para poder componer, aquí está, ¿se dan cuenta? El dominio de G tiene que ser igual al rango de la otra función que compongo, pero no son. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo restringo nada más. Tomo un dominio un poquito más pequeño, de manera que justo coincida con el rango de la otra función. ¿Eso tiene algo de malo? No, porque yo no voy a cambiar la función, yo la voy a dejar igual. La voy a dejar la función g, que era la función seno, la voy a dejar igual, como g, o sea, como seno. ¿Ya? Lo único que hago es restringir el dominio para poder usar el dominio apropiado y componer esas dos funciones. Lo importante es que la función resultante, la compuesta, sí tiene dominio todo R. Y que era la idea, ¿no? La idea de esta función es que esté definida para todo X en R. Esta de acá, ¿no? Eso, es una formalidad, se podría decir. ¿Es necesario hacer esas formalidades siempre? No. Normalmente lo que se hace es se parte de una vez de la función definida en el dominio correcto, en el dominio que necesito, como lo hice aquí, ¿no? De frente digo, mi función g está definida en R+. ¿Quién? ¿Quién es en R+? La función seno, pero la función seno suele definirse en todo R. Sí, pero yo ahora la quiero definir en R+, nada más, para poder componer sin problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que se suele hacer. Aquí yo lo hice un poquito más largo para explicar la diferencia, pero
Normalmente se hace más rápido, como está aquí en este recuadro. ¿De acuerdo? A ver, ¿a alguien más? Otra pregunta creo que había. Profe, ¿alguna sugerencia como para tipo calificado que nos va a venir? Al menos en el tema de funciones, ¿no? Porque en pre también lo hemos visto. Ya, una sugerencia sobre qué cosa puede ser que venga en la calificada. Mm, eh, Con respecto a la bibliografía, o sea, más o menos con qué podemos ir practicando. claro. A ver, ya, sí, había un libro, me parece que el libro de... Yo identifiqué un libro que me parece que tenía cosas sobre funciones que no... o sea, la mayoría de libros pasa de funciones así bien rápido. Ah, me parece que el Spivak tiene un capítulo de funciones, así, de la idea general de funciones, que yo creo que está bastante bien, el libro de Spivak. Lo malo es que, por ejemplo, composición de funciones está en otro capítulo, me parece. Entonces, van a tener que mirar dos capítulos distintos. Tienen que buscar el capítulo donde se hace composición de funciones. Ahí ya de frente hablan de derivada en ese otro capítulo, pero me parece que ese es un buen libro. El de Stewart me parece que también tiene algo de funciones, pero en general lo de funciones es bien sencillo. Ah, bueno, si quieren, digamos, si quieren esforzarse practicando, agarren el de Midovich, que es un libro de problemas. Hay la versión de problemas resueltos de Midovich. ¿Ya? Otro que también de problemas es el Berman. Berman. Los dos son libros de problemas de cálculo, de análisis. Entonces, en esos libros seguramente encuentran problemas de funciones. ¿Ya? Ok. Entonces, ya, ahora sí tenemos que ir desconectándonos, ya es tarde. Nos han prestado el aula por un tiempo. Profe, Bueno, ya, gracias. Nos vemos el martes. Saludos. Chao. profe, me preguntan. Chao.